vamos a ascender aquí en ese lugar. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más grande lado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor, y desciende aquí, ven desciende con tu pueblo, Señor, ven y danza con tus hijos, Señor, y ese es tu lugar. Dale un grito de júbilo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, aún a Dios decimos santo, santo Dios. Hoy nos rendimos y nos rendimos, que tu reino venganos de este lugar. Padre nuestro eres santo, tú venimos en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo que es en el cielo, ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo, tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, si se las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, existen las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, existen las tinieblas, Cristo exaltado.
imposible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Los muros caerán. Cuando te adoro, se rompen las cadenas. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Con gritos de júbilo caerán. Justo en lugar de luto, su alegría, amor, cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Yo soy cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fue encontrado. Baby, mi alegría, una nueva canción, has puesto en mí, wow, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, mi refugio, la esperanza que da vida, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos el camino, no nos voluntad. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas que le viene ya. Se abran las puertas que le viene ya. Volveremos a adorarle toda la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, porque Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. ¿Cuántos quieren tener una fiesta? Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra.
lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra al Santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos nos abrazamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Cantan en el cielo, cantamos en la tierra, lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al Santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos nos abrazamos, juntos celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Ahora es el tiempo de las ofrendas. Aleluya, Dios le bendiga, hermanos. Ayer pasamos un momento muy especial, muy maravilloso. El problema fue que hoy por la mañana amanecimos a mí me dolían hasta las uñas porque hacía tanto tiempo que no corría, que no hacía ejercicio, pero Dios es bueno, amén, Dios es bueno. En esta mañana quiero tomarme unos minutos, primero para agradecer a Dios. Para agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este lugar, de formar parte de esta iglesia. Sé que no soy digno, amén, no somos dignos de tener tan grande privilegio delante de Dios. Y también quiero dar gracias al pastor Cifredo, de hace mucho tiempo lo conozco, amén. Y de verdad que él ha bendecido mi vida tremendamente. Cuando yo lo conocí por primera vez, nunca imaginé que él en el futuro iba a ser mi pastor, pero Dios es así, hermano. Así es que yo agradezco a Dios por la vida de él. Agradezco también por la vida de mi hermana Ivonne, amén, que tuvo a bien darme esta oportunidad, amén. A la hermana Ivonne también la conozco desde hace años y podría pasar toda esta hora hablando de la bendición que ella ha sido para mi vida, amén. Y también quiero agradecer infinitamente a todos los al grupo de diáconos, a todos los encargados de esta iglesia que me han recibido de una forma muy maravillosa y especial. Y a todos ustedes, hermanos, que están sentados ahí en las bancas, quiero darle las gracias por ese saludo que siempre me dieron cuando vine por primera vez. Quiero darle gracias por esa sonrisa, por esa forma tan amable con la que siempre me han recibido. Ya no me siento extraño en este lugar, me siento como parte de esta casa. Me siento contento, me siento bendecido de poder estar aquí y formar parte de esta gran familia, que es la familia de Dios. Amén. Así que estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos, hermano? ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Hermano, por favor, póngase de pie por un momento más, un instante más, y ya estará sentado y estaremos compartiendo la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Mateo,
Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Cuando lo tiene, por favor, me dice amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El pastor ya me presentó, yo soy de aquí de Statesville, amén. Aquí hemos tenido el privilegio de vivir ya por 14 años, amén. Y para los que no me conocen, amén. Así es que Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora quiero que vayamos a Marcos 6:53. Y dice así la palabra: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y por último, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y los pescadores que habían descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, tu palabra es bendita, tu palabra es maravillosa, es gloriosa, Padre. Yo te pido que en esta hora toque la vida, los corazones de mis hermanos en una forma especial, que me edifique a mí, que nos edifique a todos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. En esta porción de la Escritura, en estas 3 citas que acabamos de leer, si usted se dio cuenta, hay una palabra en común. Estas 3 citas tienen una palabra en común, y la palabra es orilla. Las 3 hablan de la orilla. Hermano, el diccionario dice que la orilla es la división entre 2 cosas materiales o inmateriales. La orilla, por ejemplo, de un río es donde termina el agua y comienza la tierra. Pero también podemos definir como la orilla como un lugar donde termina algo viejo y comienza algo nuevo. Puede ser una orilla también, la línea que divide estas cosas. Pero también, hermanos, la orilla también puede significar el regreso a un lugar donde uno comenzó. Orilla también puede significar el regreso a un lugar donde uno comenzó, donde uno en cierto día comenzó aquí, avanzó mucho, pero después regresa a ese mismo lugar. Hay muchas personas que a veces emprenden un negocio, empiezan a trabajar en su negocio y pasado el tiempo fracasan en el negocio. Y vuelven a regresar a donde estaban, a la orilla donde habían empezado. Hay muchas familias, personas que tienen que empiezan una familia maravillosa, y después con el tiempo, por las cosas de la vida, por muchas cuestiones que llegan a pasar, volvemos, la familia se destruye, y aquel hombre que edifica una familia nuevamente regresa a la orilla. Está una vez más donde empezó. No tiene nada. Es interesante, hermanos, a saber que muchas veces nosotros nuevamente somos empujados hacia la orilla. Y en este punto quiero yo enfocar la reflexión de
de esta mañana. Así es que a este sermón lo vamos a nombrar las orillas de la vida. La vida tiene orillas y constantemente, muchas veces, nosotros estamos regresando a esas orillas. Ahora usted dirá, el tema de este mes se llama Afirmando Nuestra Fe. Amén. ¿Qué tiene que ver las orillas de la vida con afirmar nuestra fe? Bueno, hermanos, quiero hacer una analogía entre el hombre y un barco. Dicho sea de paso, una analogía es la comparación de dos cosas distintas. En este caso, el barco y el hombre. Si nosotros nos comparamos a un barco, amén, nosotros vamos a ver que nosotros como barcos de Dios somos llamados para navegar en las aguas. No somos llamados para estar en la orilla. No somos llamados para estar atados en un muelle. No somos llamados para estar sentados en una silla. No somos llamados para hacer nada en la iglesia. Todo barco del Señor tiene que navegar aguas profundas, cumpliendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Ahora, ¿qué empuja a un barco a la orilla? ¿Qué hace que un barco que navega siempre en alta mar regrese a la orilla y sea atado en el muelle donde partió? Una de las cosas importantes de esta analogía es que nuestra fe es el ancla de nuestra vida. Nuestra fe es el ancla que nos agarra de la roca que es Cristo. Un barco necesita tener un ancla fija, firme, para poder sostenerse en medio de los males peligrosos. Cuando el ancla falla del barco, cuando su fe no es afirmada, cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para afirmar esa fe, los vientos van a empujarnos hacia la orilla. Y cuando menos lo pensemos, cuando menos lo imaginemos, nuevamente estaremos en la orilla, en el lugar donde empezamos. Y hermanos, la Biblia nos da un ejemplo claro y preciso de eso. En Lucas capítulo 5, de su verso 5 en adelante, vemos el llamado de un gran hombre en la Biblia. El llamado de Pedro. Permítanme. Todos conocemos la historia. Pedro está pescando. Jesús viene a la orilla y le dice: Pedro, sígueme. Te voy a hacer pescadores de hombres. Inmediatamente Pedro hace caso al llamado de Dios y comienza el ministerio. Comienza a caminar con Jesús. Pedro comienza a ver cosas extraordinarias. Comienza a ver ciegos sanados. Ciegos que recobran la vista, enfermos que son sanados, personas sordas que no escuchan, cosas maravillosas. Pedro, mientras camina con el Señor, él comienza a ver cómo los demonios salen de las personas. O sea que Pedro comienza a vivir una vida extraordinaria en el Señor. Pedro comienza a seguir el ministerio del Señor y Pedro está convencido que Él es el Rey que están esperando. Que Él es quien va a liberar a su pueblo, que Él es el Mesías, el Todopoderoso que por mucho tiempo están esperando. Y así es. Pero en una noche trágica, hermanos, en una noche triste, podríamos decirlo así, Pedro, el que vio todos esos milagros, el que vio esas grandes proezas que el Señor hizo, una noche, por un instante, por un momento, parece habérsele olvidado toda esa gloria que él vio, todo ese poder que él vio. Y en esa noche no solo le arrestan al maestro, al cual él creía que era el rey, no solo sus amigos salen corriendo, sino que Pedro niega al maestro. Niega al maestro. 3 veces le dicen: tú andabas con él. No, yo no lo conozco. Pero tú hablas como él. Sí, empieza a maldecir y dice: yo no lo conozco. Cuando dice la tercera vez que no lo conoce, se cumple lo que Jesús le dice, que antes de que el gallo cante, lo negará 3 veces.
Wow, tremendo. Negó al maestro. ¿Y qué hace Pedro, hermano? Juan 21 en adelante nos dice qué hace Pedro. Regresa a la orilla. Regresa al lugar donde Cristo lo encontró. Quizá decepcionado, quizá triste, quizá diciendo, ¿cómo pude haberle fallado al maestro? ¿Cómo me fui a equivocar? ¿Por qué lo hice? Y Pedro está ahí en la orilla. Regresa nuevamente. ¿No nos suena familiar esto en nuestra vida? Cuando muchas veces nosotros vemos la gloria de Dios sobre nuestra vida, vemos cómo Dios usa nuestra vida, cómo Dios nos hace milagros y tantas cosas, y con el pasar del tiempo volvemos a la orilla y estamos en la orilla. A mí me ha tocado estar en la orilla. Ahora, la pregunta, hermano, la pregunta retórica que podemos hacernos en esta mañana es: ¿por qué regresamos a la orilla? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro negó al maestro después de haber visto la gloria de Dios? Después de haber visto cosas tan grandes de él, ¿por qué regresamos a la orilla, hermanos? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Se nos olvida. Hay cosas, hermano, que jamás, nunca debieran olvidarse en nuestra vida. Cuando nosotros olvidamos todo lo grande y todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestra vida, comenzamos a ser empujados hacia la orilla. Y un día te darás cuenta que estás en el mismo lugar, que estás en el mismo muelle y que estás atado ahí, y que tu ancla, el ancla de tu fe, la has perdido y que no puedes ir más allá de la orilla. Pedro está en la orilla. Se nos ha olvidado. Ahora la pregunta es: ¿qué se nos olvida? Porque hay muchas cosas que se nos olvidan, pero hay cosas fundamentales que no debieran olvidársenos. ¿Qué se nos olvida, hermano? Se nos olvida, número uno, o inciso A, se nos olvida que éramos antes de conocerle. En la palabra del Señor nos habla que Dios sacó a su pueblo de Israel cuando era esclavo de Egipto, y lo sacó con poder. Lo sacó con prodigios y milagros. Y el pueblo de Israel vio al Dios poderoso y maravilloso que ellos le servían. Pero cuando ellos salen, después en el libro de Levíticos, Dios les da unas instrucciones y les da 7 fiestas solemnes que ellos tienen que celebrar a Dios. Muchos, en la interpretación teológica que se puede hacer de las fiestas solemnes, podemos decir que era un tipo de lo que iba a ser Cristo y muchas otras cosas. Pero en la aplicación en ese tiempo al pueblo de Israel, es que Dios le estaba dando esas fiestas a su pueblo porque Él no quería que se olvidaran. Que se olvidaran de dónde Él los sacó. ¿De dónde nos sacó Dios, hermano? ¿Teníamos esa familia maravillosa que tenemos hoy antes de conocerle? ¿Teníamos ese gozo? ¿Teníamos esa bendición, esa alegría antes de que Él viniera a nuestra vida? ¿Cómo éramos nosotros, hermano? Dios no quiere que eso se nos olvide. El Señor le dice en Éxodo 12:24, le dice a su pueblo: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha sentado con su familia a la mesa y le ha dicho: ¿sabes qué? Vamos a la iglesia a adorar a Dios por esta razón? Dios quería que el pueblo de Israel en el día de la Pascua, lo que los judíos llaman el Pesaj,
en el mes de Nisan, se sentaran a la mesa y les dijeran: nosotros celebramos esto porque un día fuimos esclavos. Éramos un pueblo oprimido, éramos un pueblo castigado, éramos un pueblo triste, éramos un pueblo sin futuro, éramos un pueblo que no tenía otra visión de la vida, porque las personas que nos esclavizaban nos mantenían sin levantar la cabeza. Eso era lo que éramos. Y por esta razón nosotros celebramos esta fiesta, porque el Dios que yo te estoy invitando que tú adores, un día nos sacó de esa tierra. Nos sacó de ese lugar y nos puso en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos de nosotros alguna vez se han sentado y le han dicho a sus hijos, le han dicho a su familia: por esta razón nosotros tenemos que adorar a Dios, por esta razón nosotros tenemos que alabar a Dios, por esta razón nosotros no podemos dejar de servir a Dios, porque antes de que Él nos llamara, antes de que Él nos liberara, nosotros no éramos nada sin Él? Yo no puedo dejar de servir a Dios. Y cada vez que he estado en la orilla, siempre he buscado regresar al mar. He entendido que Dios nos ha llamado a todos a vivir una vida extraordinaria. Dios es bueno. Entonces, hermanos, se nos olvida lo que Él hizo en nuestras vidas. Pero también se nos olvida, hermanos, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque el hombre tiende a olvidarse de las cosas maravillosas. Al pueblo de Israel se le olvidó un día que en cierta ocasión estuvieron enfrente del mar rojo, y Dios con poder abrió el mar y ellos pudieron pasar. Al pueblo se le olvidó que un tiempo caminaron 40 años en el desierto, y la palabra dice que sus ropas no envejecieron. Hermanos, no podemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos olvidar las cosas extraordinarias que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso afirma nuestra fe cada día. Eso nos hace tener la certeza de que lo que Dios dice lo va a cumplir, porque Él ya lo ha hecho en el pasado. El día que usted comience a olvidar todas esas cosas extraordinarias que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué pasará? Comenzaremos a ser empujados hacia la orilla. Y un día estaremos preguntándonos: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué fue que si yo hacía tantas cosas para Dios y hoy estoy en la orilla? Estoy atado como un barco que no puede ir al alta mar porque su ancla no le funciona, porque si se va será destruido. Hermanos, no tenemos que olvidar los milagros de Dios. También se nos olvida, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito con nosotros. El día que el hombre descubre su propósito, ese día el hombre comenzará a sentir una pasión por las cosas de Dios. El día que tú descubres para qué Dios te ha llamado, ese día nunca vas a querer dejar de hacer lo que tú haces. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, siempre habrá ese fuego en tu corazón, siempre habrá esa pasión que aunque te caigas, tu anhelo va a ser levantarte, porque tú quieras hacer lo que tú amas hacer. No tenemos que olvidar el propósito con el cual Dios quiere que, no tenemos que olvidar el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Y podríamos mencionar muchas cosas que se nos olvidan, pero el tiempo es corto. Entonces, recapitulando, podemos decir que no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, no debemos ¿qué? Olvidar el propósito por el cual Dios nos llama. Muy bien, ahora eso es lo que se nos olvida. La otra pregunta es: ¿por qué se nos olvida? ¿Sí?
Una cosa es lo olvidamos y la otra es ¿por qué lo olvidamos? ¿Por qué olvidamos, hermano, esas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué los jóvenes dejan al Dios que le han servido y se apartan para irse al mundo? ¿Por qué un cristiano que trabaja tanto en la obra de Dios después no quiere saber nada de Dios? Como si nunca le hubiese conocido. Se les olvida. ¿Pero por qué se les olvida? ¿Por qué se nos olvida? La respuesta es ¿por qué se nos olvida? El inciso A es se nos olvida por el desgaste de la vida. La vida cristiana nos desgasta porque un carro se descompone por el desgaste que tiene a diario. Día tras día, las personas que han servido por muchos años en Dios saben que servir a Dios es un gran privilegio, pero también es una carga que trae cansancio a nuestra vida. También es un gran privilegio, pero también muchas veces nos sentimos agotados, que no podemos hacerlo más. Eso se llama el desgaste de la vida. Hay una historia bien interesante que estaba leyendo el otro día de un lugar de la tumba más hermosa que existe en el mundo. Creo que está en la India y se llama el Taj Mahal. Esta es una tumba que un rey hindú construyó en honor a su esposa. Es una historia maravillosa de amor, porque este hombre conoció a la muchacha, la trajo a vivir, pero cuando estaba dando a luz, creo que la historia dice como a su 10º hijo, yo creo que debió haber tenido menos, pero cuando estaba dando a luz al 10º hijo, ella murió. Y era tan grande el amor de este hombre por ella, que le quiso construir la tumba más bella que jamás se hubiese construido. Y él comenzó a trabajar. Esa tumba es perfecta, arquitectónicamente, asimétricamente, es una maravilla del mundo. Llevó muchos años construirla. Trabajaron cerca de 20,000 hombres en la construcción de esa tumba. Pero hay una historia que a mí en lo particular me llamó la atención, que dice que la construcción de aquella tumba había sido tan cansada para este rey, había sido tan difícil llevar la construcción. Usted se imagina ordenando a 20,000 personas que hagan todo lo que tiene que hacer. Y cierto día, él caminando dentro de la construcción, miró un cajón, una caja de madera, y él iba tan rápido que se tropezó con ella y le pegó con el pie, y fue tanto el dolor que ese hombre sintió, y fue tanto el coraje que este hombre le dio de que alguien hubiera puesto esa caja ahí donde él iba pasando, que le dijo a sus criados que inmediatamente tiraran esa caja al río. Los criados, sin protestar, obedecieron y tiraron la caja al río. ¿Qué cree que había dentro de esa caja? Las cenizas de la novia, de la esposa que él tanto amaba. En esa caja estaba el motivo por el cual se estaba construyendo esa tumba. Hermano, hacemos tantas cosas para Dios, trabajamos tanto, que muchas veces se nos olvida la razón de por qué estamos haciendo. ¿Por qué? Dios es el principal. Pero ¿qué sucede? El desgaste de la vida. Por eso nuestra fe, hermano, necesita ser afirmada cada día. Necesita ser afirmada. También, hermanos, no solamente el desgaste de la vida, sino los momentos inesperados. Llegan situaciones en nuestra vida que nos hacen, tenemos el ejemplo claro de Pedro. Aún se discute mucho por qué Pedro negó al Señor y nunca se ha llegado a un acuerdo. Algunos hasta se atreven a decir que porque el Señor le sanó a la suegra. Pero hermanos, nunca sabemos por qué Pedro negó al maestro.
Lo único que sabemos, hermanos, es que Pedro le negó en una hora incierta, en una hora desesperada. ¿No nos ha pasado a nosotros, hermanos, que muchas veces llegan momentos de oscuridad a nuestra vida, que no sabemos para dónde ir, que no sabemos qué hacer y se nos olvida lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros? Se nos olvida, hermanos, que nosotros tenemos un Dios poderoso que nos puede sacar de cualquier problema. Pedro negó al maestro, pero más adelante vamos a seguir con Pedro. Número 3, hermanos, otra cosa que hace que se nos olvide, porque una de las cosas que se nos olvidan y que hace que se nos olvide son, hermanos, las arenas de la vida. Yo le llamo esto las arenas de la vida. Hay un hombre que cruzó América caminando, no me acuerdo cómo se llama, olvidé el nombre. Caminó América caminando, cruzó América caminando, cruzó América caminando. El desierto, las montañas, ríos, hasta que llegó a Alaska. Fue atropellado como 2 veces, lo atacó un oso, parece que también le mordió una serpiente. O sea, fue toda una travesía, un reto terrible. Cuando el hombre logró su hazaña, lo fueron a entrevistar y le dijeron: ¿qué fue lo más terrible que tú enfrentaste en el camino, que casi te hubiese podido desistir de lo que tú habías hecho? Usted no va a creer lo que él dijo. No dijo: fue cuando me atacó el oso. No dijo: fue cuando me atropellaron 2 veces. No dijo: fue cuando me fui picado por la serpiente. Él dijo: las arenas. La arena que se me metía en los zapatos fue una de las cosas que muchas veces me hizo pensar en desistir en el propósito que yo tenía. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que hace que se nos olviden las cosas que hemos vivido en Dios no son grandes cosas, no son grandes problemas, son cosas pequeñas. Muchas veces las personas dejan a servir a Dios por cosas pequeñas. No me tomaron en cuenta, no me saludaron. Yo tenía muchas ganas de servir a Dios, yo estaba muy motivado, pero yo le di esa propuesta al hermano y no me hizo caso, me ignoró. Y tantas cosas pequeñas son arenas, hermano, que se meten en nuestros zapatos y no nos dejan caminar a gusto. Siempre nos están ahí, nos están molestando. Siempre están ahí, están haciendo, hermano, cosas pequeñas. Hacen que la gente se salga de la iglesia. No son cosas tan grandes como muchas veces imaginamos. Entonces, hermanos, estamos ya casi concluyendo. 3 cosas. ¿Por qué se nos olvida? ¿Y qué es lo que se nos olvida? Podemos traer esa imagen de nosotros como un barco y preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos navegando donde Dios quiere que naveguemos? ¿O somos unos barcos que estamos anclados a la orilla? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en la orilla, hermano? Ahora, quizá no estamos en la orilla, pero el viento nos está empujando hacia la orilla. Ya no queremos ir más adentro. Vamos a concluir en Juan capítulo 21. Y vamos a volver a retomar a Pedro. Pedro está ahí, hermanos, quizá pensativo. Quizá la luna alumbra un poquito y la mente de Pedro está agitada. ¿Cómo le fui a fallar al Señor? Quizá aún recuerda la última mirada de Jesús cuando Él lo está negando. Pedro está ahí en la orilla, en el mismo lugar, porque aunque en 5:1 en adelante dice en el lago de Genesaret, aquí dice en el mar de Tiberias,
es el mismo lugar. Es un lago que recibe diferentes nombres. También recibe el nombre del mar de Galilea. Es un lago que está formado que lo forma el río Jordán al pasar por esas tierras. Y ahí está Pedro, hermano, pensando, voy a regresar a lo que hacía antes. Le dice en el capítulo 2, estaban juntos 21, 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar, voy a regresar. No pude ser lo que Dios quería que yo fuera. Estoy en la orilla. De nada sirvieron todas las proezas que vi al Señor hacer. Hoy estoy en la orilla y voy a volver a pescar. Voy a hacer lo que antes fui. Esta es la parte maravillosa y a la cual yo quiero que usted se lleve en su corazón, hermanos. Quizá olvide todo lo primero que prediqué, pero esto yo quiero que nunca se les olvide. No importa cuántas veces usted vaya a la orilla, Jesús siempre le va a ir a buscar en la orilla. Jesús siempre va a llegar en la orilla de su vida para decirle una cosa. Nunca diga, estoy en la orilla y ya no puedo volver a regresar. Jesús es un Dios que visita las orillas. Pedro está en la orilla pensando que se acabó todo, que es el final. Pero ¿qué cree? Jesús llegó a la orilla. Cuando estaban pescando, y qué tremendo es, hermano, que cuando Jesús llega, ellos están teniendo los mismos problemas que tenían cuando Jesús le encontró. Habían tirado la red y no habían pescado nada. Entonces Jesús viene y le dice, tira la red de este lado. Ellos la tiran y la llena de peces. Cuando Jesús llega nuevamente a la orilla, en el capítulo 21, ellos están teniendo el mismo problema. No han pescado nada. Cuando nos ponemos a pensar y analizamos esto, hermano, cuando regresamos a la orilla y decidimos ya no seguir a Jesús, los mismos problemas que teníamos antes vuelven a nuestra vida. Las mismas circunstancias, las mismas cosas, lo mismo. ¿Por qué? Porque regresamos al mismo lugar. Este capítulo narra cómo ellos miraron a Jesús, cómo Pedro se tira al mar cuando él lo mira, porque dice que no tenía su ropa, no estaba ceñido. Pero la última parte, hermanos, en el capítulo 15 es la parte con la que yo quiero concluir. Cuando estamos en la orilla nos sentimos culpables de lo que ha pasado y decimos, ¿cómo fui a fallarle al Señor? ¿Cómo me fui a equivocar? ¿Cómo me fue a pasar esto a mí? Y Pedro quizás se sentía un poco avergonzado. Dice que el Señor hace unos peces, comen juntos, y en el capítulo 15 le hace la pregunta que Dios nos va a hacer esta tarde. Qué interesante es, hermano, que Jesús o Pedro quizá está esperando que el Señor le diga, Pedro, ¿pero por qué me fallaste? Pedro, nunca creí que fueras capaz de hacer eso. Pedro, ¿por qué has regresado a la orilla? Pedro, de nada sirvió todo lo que te enseñé. El Señor no le dice nada de eso. Le dice unas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Lo único que fortalece nuestra fe cuando estamos a la orilla es el amor de Dios. Le dice, ¿me amas? Pero aquí hay una parte interesante. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, una parte bien importante cuando leemos esta porción de la Escritura, que nunca vamos a notar si nunca revisamos o si nunca leemos acerca de esta parte, es que en el griego hay como 4 palabras para referirse a la palabra amor.
Cuando uno revisa un Nuevo Testamento interlineal de la traducción del griego al español, vemos que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas?, usa una palabra en griego que se dice ágape. El verbo es agapán, el sustantivo es ágape. Y Pedro le contesta, cuando Pedro le dice, sí te amo, Pedro no le contesta con la misma palabra que el Señor le preguntó, sino le contesta con una palabra más suave que también se usa para decir lo mismo, pero que no tiene la misma intensidad. Pedro le dice, filios. Filios es la palabra, como la palabra segunda, si nosotros lo pudiéramos traducir a nuestro español, amar es una cosa y filios es como querer. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, es una palabra demasiado fuerte. Lo acabo de negar. ¿Cómo yo puedo decirle que lo amo si he dicho que ni siquiera lo conozco? Entonces Pedro agacha la cabeza y le dice, te amo, filios. Y el Señor le vuelve a preguntar nuevamente, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta tarde, no importa dónde usted esté, estás en la orilla, el Señor ha visitado tu orilla. En esta tarde el Señor ha venido a la orilla. Solo quiere hacerte una pregunta. No quiere decirte qué has hecho, por qué lo hiciste. Nunca esperé eso de ti. El Señor quiere decirle, me amas, me amas, me amas. Te acuerdas de todo lo que he hecho por ti. Te acuerdas de los milagros que he hecho en tu vida. Me amas. ¿Y por qué es tan importante, hermano, profundizar en esa palabra? Amén. Por ejemplo, cuando vemos la palabra filios, dice, era una palabra agradable, pero profundamente denotaba calidez, intimidad y afecto. Pero podía usarse adecuadamente tan solo de respeto a nuestros allegados y más amados. El cristianismo necesitaba una palabra que incluyera mucho más. El pensamiento cristiano se fijó en ágape porque era la única palabra que abarcaba el contenido necesario. Porque ágape demanda del hombre algo como un todo. El amor cristiano no alcanza únicamente a nuestros parientes o a nuestros amigos íntimos y en general a todos los que nos aman. El amor cristiano se extiende hasta el prójimo, sea amigo o enemigo, y hasta el mundo entero. Por otra parte, todas las palabras ordinarias que significan amor expresan una emoción. Son palabras que se refieren al corazón y que ponen de manifiesto una experiencia que nos coge de imprevisto, sin buscarla, casi inevitablemente, cuando estamos hablando de la palabra filios. No podemos impedir amar a nuestros parientes, como dicen por ahí, la sangre llama. Pedro le contestó con una palabra filios, con una palabra con la que uno ama a sus hijos, una palabra con la que uno ama a sus amigos. Cuando usamos la palabra filios, estamos diciendo te quiero. Pero Dios le dijo a Pedro, me amas. Por ejemplo, cuando usamos la palabra filios, dice enamorarse no es ninguna proeza. O sea, es un amor filios. Es algo que nos sucede y que no se puede evitar de ninguna manera. O sea, no hay ningún acto heroico en eso, ¿verdad? Que el novio le diga a la novia, te amo, filios. O sea, es algo normal. No hay ninguna virtud particular en el hecho de enamorarse, pues para ello poco o nada consciente, pues para ello poco o nada consciente tenemos que hacer, simplemente sucede. Pero ágape implica mucho más. Ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestro corazón, sino un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, una victoria, una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos,
pero al llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Ese es el amor que Dios quiere que le manifestemos, el amor ágape. Amar a lo inamable, a lo que no se puede amar. Este ágape, este amor cristiano no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente, es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, aunque en tu mente, Pedro, estés pensando todo lo que pasó, yo quiero que tú escudriñes en lo profundo de tu ser, dentro de ti. Y cuando me veas, ¿qué sientes? A pesar de todo lo que hemos pasado. Así es que, hermano, en esta hora yo le voy a invitar que se ponga de pie. Ojalá que el mensaje haya sido claro. Pero lo más importante es esto, es el final. Si el Señor viniera en esta tarde, y yo creo que el Señor está aquí, y le hiciera esta pregunta: ¿me amas? ¿Usted le contestaría ágape o le diría filios? ¿Qué le diría? ¿Dónde está su barca, hermano? ¿Está anclada en la orilla del muelle? ¿O está navegando donde Dios quiere que navegue? Es una palabra, hermano, para mí parecer sencilla, pero el anhelo de mi corazón es que haya quedado muy clara. No tenemos que olvidar, hermanos, que hoy es un servicio de misión. No olvidemos, hermano, que no nos olvidemos de los misioneros. No nos olvidemos que alguien nos alcanzó a nosotros también. Así es que vamos a orar. Si alguien quiere pasar puede hacerlo, si no. Pero en esta tarde, si usted está en la orilla, hermano, y usted dice: Señor, yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú visitas las orillas, en esta noche usted puede pasar y decirle: Señor, estoy en la orilla. Si tú me preguntas que si te amo, usted puede hablar con el Señor. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, tú eres un Dios que visita las orillas. Yo sé que hay mucha gente que está pasando momentos difíciles, Señor, que posiblemente está en la orilla, o que su barco se está moviendo hacia la orilla. Padre, en esta maravillosa tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tú llegues a su orilla, que llegues ahí en su casa, Señor, en la soledad, en su cuarto, donde están llorando el fracaso, donde están llorando la angustia y la tristeza. Oh Dios mío, que tú llegues en ese lugar como llegaste cuando Pedro estaba en la orilla del mar de Galilea, Señor, y le dijiste: Pedro, ¿me amas? Señor Dios, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este privilegio maravilloso, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en los momentos difíciles, Dios, tú has visitado mi orilla, Señor, y nunca jamás me has dejado perecer y no has permitido que esté anclado, Dios,